Buenas noches, que Dios les continúe bendiciendo en esta noche maravillosa, lluviosa y fría. Una bendición más poder estar con ustedes, poder compartir la palabra del Señor. Siempre será un gusto, un placer, porque yo he logrado entender que a pesar del tiempo, no fue Mario el que me llamó, no fue Estelina, no fue mi esposa. A través del tiempo de mi vida en Cristo, he aprendido que el que nos llama al servicio es el Señor, porque Él es el que llama a cada uno de nosotros con un propósito. Quiero en esta noche poner eso en las manos del Señor y pedirle al Señor que sea el Espíritu Santo que ministre los corazones de los que estamos aquí. Padre, en esta noche queremos darte a ti la gloria, darte la honra, Señor, porque solo tú lo mereces. Venimos a alabarte, Señor, y a bendecirte, porque tú nos has llamado, Señor, para eso, Señor, para prepararnos, Señor, para que el día de mañana, cuando nosotros partamos de esta tierra, estaremos contigo, Señor, frente a frente, Señor, adorándote por una eternidad, Señor. Padre, en esta noche, esta palabra, Señor, que sea, Señor, calada en cada uno de los corazones de nuestros hermanos aquí presentes, Señor. Y también, Señor, a los que nos ven por las redes sociales, Señor, igual les bendecimos en el nombre de Jesús. Y que toda palabra, Señor, sea para aquel que quiera, Señor, llenarse de ti, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, a través del tiempo he aprendido que no es una persona que me ha llamado, pero aquí hay algo muy importante, hermanos, que nosotros no somos llamados simplemente a venir a calentar una silla, decirle, mira, Lupita, vamos a la iglesia, porque sabemos que suele pasar. Nosotros siempre invitamos a personas con un propósito de que esa persona conozca al Señor, se arrepienta de sus pecados, ¿verdad? Y obtenga la salvación por medio de Jesucristo. Entonces, yo le puedo decir a Lupita, vamos a la iglesia. Una persona más que viene a la iglesia y calienta la silla, gloria a Dios por eso, porque escucha su palabra. Pero yo estoy llamando a Lupita, vamos a la iglesia. Pero lo que quiero decirles aquí es que nosotros somos llamados de parte de Dios. Pero ¿se han puesto a pensar para qué somos llamados? ¿Para qué nos llama el Señor? ¿Para estar sentados en una silla? ¿Para estar en un ministerio de alabanza o donde quiera que sea? Dios nos llama a vivir en santidad. Y el tema que les traigo el día de hoy es llamados a vivir en santidad. Sabemos que santo quiere decir es una persona apartada del mal. Es una persona que vive consagrada al servicio de Dios. ¿Para qué? Para alcanzar la santidad. ¿Y qué necesitamos nosotros, hermanos, para alcanzar la santidad? ¿Se ha puesto a pensar usted, hombre, mujer, o a usted que nos ve a través de las redes sociales, ha puesto a pensar qué debemos hacer nosotros para alcanzar la santidad? Pues bueno, aquí le traigo unos puntos muy importantes para qué somos llamados y por qué el Señor nos llama. El punto número 1 que quiero compartirles dice, la santidad, hermanos, debe de ser práctica. ¿Qué quiere decir que debe ser práctica? Valga la redundancia, que debemos de practicarla. ¿Y qué es practicar la santidad? Santidad no es como muchas personas se lo imaginan, que debemos de, qué sé yo, nunca haber hecho nada, cosa que somos humanos y hemos fallado, y seguiremos fallando porque así somos nosotros. Pero ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que tener un hábito de ser santo, de apartarnos de las cosas, de las obras de la carne. Voy a mencionar algunas por poner de ejemplo. Si yo soy una persona que me gusta robar,
que me gusta mentir, que me gusta hablar mal del prójimo, etc. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué me hace a mí ser santo? Lo que me hace a mí ser santo es dejar de practicar esas cosas y cada día apartarme. Y así puedo conseguir yo la santidad. La santidad no es sinónimo, ¿verdad? Como se los digo, de alguien que lo toma ahí, lo pone en un cuadro y dice, ese es santo. No, Dios nos llama a cada uno de nosotros, incluso a los que nos están viendo por redes sociales. Dios te ha llamado también a ti a santificarte, porque para eso Dios nos llamó. Y quiero que me acompañen, si quieren, a la palabra en Proverbios 6, 16 al 19. Y ahí podemos ver un ejemplo de las cosas que a Dios no le agradan, de las cuales Dios quiere que nosotros también nos apartemos de esas cosas. Leo para ustedes. En Proverbios 6, 16 al 19 dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Qué tremendo, hermanos. 6 cosas. Y eso sin contar que son muchísimas más, pero dice la palabra que son 6 cosas y 7 las que abominan su alma. Dice, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos a alcanzar el mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra discordia entre hermanos. Entonces, hermanos, aquí vemos la primera que aborrece el Señor, los ojos altivos. ¿Qué son los ojos altivos? Bueno, una persona que se cree más que cualquier otra persona, incluso hay personas que se creen más que Dios. Entonces, ¿cómo Dios no va a aborrecer eso? Los ojos altivos. Entonces, los ojos altivos, la lengua mentirosa, hermanos, sabemos que en algún momento nosotros hemos dicho una mentira que le hemos llamado mentira piadosa, pero una mentira, por más pequeña que sea, al Señor no le agrada. Entonces, esas son las cosas por las cuales nosotros debemos de apartarnos día con día y así poder alcanzar la santidad. Hermanos, nosotros para practicar la santidad debemos de vivir una vida en santidad, claro, diciéndole día a día, no a las cosas que a Dios no le agradan. Tal vez en nosotros en algún momento de estas 6 cosas que el Señor aborrece y las cuales abomina su alma, en algún momento nosotros fuimos partícipes de eso. Pero yo, gloria doy a Jesucristo, porque Él me ha rescatado, Él me ha librado de ese camino, el cual vemos que a Dios no le agrada. También quiero que me acompañen a Romanos 7, 22. Hermanos, una persona santa, ¿qué hace una persona santa? Yo les pregunto a ustedes, obviamente no me respondan, respondan en su corazón. Usted como santo, ¿qué hará usted? ¿Qué debe hacer usted? Bueno, nosotros como santos debemos día a día decirle no al pecado. Y esto es muy de cuidado porque, hermanos, todo lo que no sea de Dios, obviamente, viene de Satanás. Y hoy en día, desde antes de la fundación del mundo hasta el día de hoy, y aún así continuará, que hay cosas que nos van a querer apartar a nosotros de esa santidad, de la cual Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser partícipes. En Romanos 7:22 dice así: porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que nosotros vivimos en un cuerpo
que hasta que ya sea que nosotros muramos o Jesucristo venga y nos lleve con Él, mientras estemos en esa carne, nosotros vamos a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Pero ¿qué hace nuestra mente? Nuestra mente quiere agradarle a Dios, que eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque sabemos que con la mente, con el corazón, le servimos al Señor, le servimos a la ley, pero vivimos en un cuerpo que es carne, que está sujeto, bueno, también a la ley, porque una vez que la ley se hizo, fue para ver que en nosotros había pecado. Entonces, esa ley, ¿qué llevó a hacer? Que si usted mata, será encarcelado, que si usted roba, será encarcelado. Si usted hace lo que sea, va a pagarlo. Entonces, dice que, porque según el hombre interior me deleito en la ley. O sea, sabemos que nuestra mente tiene que servirle al Señor con agrado, pero sujetarnos a la carne para poder vivir una vida en santidad. Para decirle no al pecado, hermanos, tenemos que considerar los mandamientos de Dios que Él nos da por medio de su palabra. Y así apartarnos nosotros de todo camino de mentira y engaño. Usted y yo, una persona santa, viviremos para el Señor. Entonces, hermanos, usted y yo debemos vivir para el Señor Jesucristo. Y acompáñenme en 1 de Pedro 2, del 21 al 23, y ahí veremos lo que dice ese versículo. Primera de Pedro 2, 21 al 23. Dice así, ¿qué dice? Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo, ojo, para esto fuimos nosotros llamados, porque aún Cristo, sabiendo nosotros que Él fue Dios, aún Él padeció, así como nosotros hoy padecemos, por la cual esos padecimientos nos van a hacer caer en pecado. Pero, ¿qué sigue diciendo el versículo? Dice, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Para qué? Para que sigamos sus pisadas. No dice para que sigan sus pisadas, sino que dice para que sigamos, nosotros los santos. El cual dice que no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Entonces, hermanos, ¿a qué se les parece esto? ¿Cuántas veces alguien, algún compañero, por decirle a alguien que nos ofendió? ¿Y cuántas veces nosotros ardíamos en ira y queríamos decirle hasta el último familiar? Entonces, Cristo aún padeció, siendo Él Dios. ¿Pero qué dice? Que Él hizo, más Él no abrió su boca. Si lo maldecían, Él no maldecía, más bien los bendecía. Entonces, Cristo es ejemplo en nosotros de que si alguien a nosotros nos va a decir algo malo, nosotros seguir las pisadas de Jesucristo. ¿Y qué ganamos nosotros con eso, hermanos? ¿Qué gano yo con que alguien me ofenda y yo quedarme callado? Pues ganamos mucho. ¿Qué ganamos? Gano que cada día soy más santo. No voy a ser más perfecto, pero cada día me voy a apartar de aquellas cosas que con mi boca hablo, que con mi boca maldigo. Evito decir esas cosas y así sé que el Señor me va a ver con ojos de agrado y Él se va a manifestar a cada uno de nosotros cada vez que tal vez venga alguna prueba, alguna tentación o alguien nos quiera ofender y nosotros tal vez por instinto humano vamos a querer ofenderlos. Pero no es así, hermanos, debemos de ser como Jesús fue aquí en la tierra,
que eso es lo que el Señor quiso hacer por medio de Jesucristo, que tomáramos ese ejemplo. Jesús nos dejó ejemplo, dice que Él no cometió pecado, ni hubo engaño en su boca, sino que se guardó en humildad y en amor. Hermanos, así tenemos que ser usted y yo en estos tiempos, más que sabemos que la vida del Señor se acerca. Muchos dicen que el Señor, desde que está viniendo, no viene. Pero ¿qué es lo que el Señor quiere? Dios conoce nuestros corazones. Dios sabe que aunque vengamos a la iglesia, aunque oremos, aunque leamos la palabra, siempre fallamos. Lo que Dios quiere es que cada día practiquemos nosotros esa santidad y que cada día estemos más cerca de poder estar con Él. Entonces, ¿qué hay en medio de eso? Que el Señor es paciente para con cada uno de nosotros, para con cada uno de los que le amamos. Hermanos, vean, nosotros podemos tener muchas cosas de parte de Dios sin vivir en santidad. ¿Se han preguntado por qué nosotros podemos tener muchas cosas de parte de Dios sin vivir en santidad? Pues, ¿por qué digo eso? Porque podemos entender que el sol sale para justos e injustos. Hay comida para todos. ¿Y por qué pasa esto? Porque Dios es bueno. Pero en medio de eso, el Señor quiere que nosotros reconozcamos su grandeza, su poder, su amor, su fidelidad, su misericordia para con todos. ¿Por qué? Porque muchos dicen, el Señor es bueno. Y sabemos que esas personas andan en un camino que a Dios no le agrada. Y Dios es bueno en medio de eso. ¿Por qué? Porque hace salir el sol para justos e injustos. ¿Pero con qué propósito? Con el propósito de que le reconozcan, de que se vuelvan a Él y vivir en santidad día a día. Punto número 2. Ya vimos el primero, que la santidad debe ser práctica. Y el punto número 2 dice que debemos ser santos. Hermanos, ¿por qué debemos ser santos? ¿Para qué? ¿Qué gano yo con ser santo? Mejor es más bonito vivir el mundo y hacer lo que yo quiera. No rendirle cuentas a nadie. En fin. Pero, ¿por qué debemos ser santos? Bueno, nosotros, hermanos, debemos de ser santos porque Dios así lo pide. Dios nos pide a cada uno de nosotros que seamos santos. Podemos verlo en 1 de Pedro 1, del 15 al 16. Primera de Pedro 1, de 15 al 16. Dice así: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? Dios. ¿Y cómo es Dios? Santo. Aleluya. Sed también nosotros santos en algunas cosas. No dice eso, ¿verdad? Dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Entonces, hermanos, ¿por qué debemos de ser santos? Porque yo les digo a ustedes, sean santos, hermanos, apártense de esas cosas que no les agrada al Señor. No, ¿por qué? Porque la palabra de Dios es la que dice, sed santos porque yo soy santo, aleluya. Por eso la palabra de Dios, hermanos, es maravillosa, es nuestro alimento, porque la palabra de Dios nos dice a nosotros cómo vivir, cómo apartarnos de aquellas cosas que a Él no le agradan. Claro, obviamente como humanos fallamos, porque fallamos, no vamos a venir aquí a darnos un golpe de pecho y decir que, Marito, usted la verdad que lo admiro porque usted es un hombre valiente y nunca falla. En lo más mínimo fallamos, en una palabra, en un pensamiento, aún incluso, viene a memoria a mí, como mi matrimonio, es un ejemplo porque es donde yo vivo. Yo no voy a hablar más de Mario o de otra persona porque no sé cómo viven, pero incluso en el matrimonio, yo he llegado a pensar donde ¿quién no discute con la esposa? ¿Quién no discute con el esposo?
¿Y qué viene en el momento a su memoria? Es mi familia, es mi esposa. ¿Qué debo hacer yo? Amarla. ¿Qué debo hacer yo? Respetarla, honrar mi matrimonio. ¿Por qué? Porque así Dios me honra, porque así en ese instante, digamos, en el hogar, en la familia, gano algo. ¿Y qué gano en ese momento? Santidad. Entonces yo reconozco que aún así, que aún en mi familia, yo fallo. Entonces no podemos venir aquí a darnos golpes de pecho diciendo que somos perfectos. Pero Dios nos llama a ser santos día con día, a apartarnos de todas esas cosas. Habrán momentos que vamos a fallar, claro que sí, pero recordemos que el Señor está sentado en el trono, que está con los brazos abiertos esperando que nosotros le digamos, Señor, perdón, perdón porque fallé, perdón porque me equivoqué. Señor, tú sabes que soy un cuerpo de carne, que estoy propenso, que estoy expuesto a fallar. Y el Señor nos va a ir perfeccionando, porque nosotros no podemos alcanzar ya en este momento la santidad. ¿Por qué? Porque se los vuelvo a repetir, porque estamos en esta carne. Vamos a fallar. Lo que Dios quiere es que cada uno de nosotros día con día dejemos aquellas cosas que a Él no le agradan. ¿Por qué, hermanos? Porque no sabemos si hoy yo estoy aquí y en 1 hora, 2 horas o mañana ya voy a morir, porque nadie sabe el día, nadie sabe la hora. Por eso Dios quiere que estemos preparados, que nos santifiquemos día con día. Sabemos que para ser santos como Dios nos lo pide, es necesario vivir una vida apartada de las obras de la carne. Bueno, tal como lo indica Gálatas, que ahí vamos a ver unos ejemplos de las obras de la carne, que ya muchos conocen esas, pero vamos a leerlas. En Gálatas 5, 19 al 23. Gálatas 5. Amén. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales amonesto, como ya os lo he dicho antes. Dice que a los que practican tales cosas, lastimosamente, no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder alcanzar una vida en santidad si andamos en estas obras de la carne? Y eso que son unas, puedo decir que son cientos de obras de la carne, infinidad. Pero si nosotros practicamos esas cosas, no heredaremos el reino de los cielos, como lo dice la palabra. Entonces, ¿qué nos pide Dios en su palabra? Que nos apartemos de esas cosas. De hecho, que de a dónde nos llamó Dios, de dónde nos escogió Dios. Antes hacíamos, tal vez no todas esas obras, pero habían unas que nosotros practicábamos. Pero se los dije al principio, nosotros somos llamados a ser santos. Entonces, una vez nosotros vivíamos en esas obras. ¿Y qué hizo el Señor a través de su misericordia? Llamarnos, apartarnos de ahí. ¿Para qué? Para que vivamos una vida en santidad. ¿Y por qué nosotros debemos de vivir en santidad? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, dice que con ese propósito vino Jesús a esa tierra. ¿A qué vino Jesús a esa tierra?
Me imagino que todos deben saber a qué vino Jesús. ¿A qué vino, Mario? Amén, aleluya. Él vino a santificarnos por medio de su obra en la cruz. En Tito 2, del 13 al 14. Tito. ¿Lo tienen? Tito 2, el 13 al 14. Dice, guardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dice que se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, podemos ver que con ese propósito el Señor vino a este mundo. ¿Para qué? Para que nosotros reconociéramos su grandeza, su amor, y así poder apartarnos nosotros, siendo agradecidos por tan gran, maravilloso sacrificio que Él hizo, que yo le doy muchas gracias a Él, porque si no fuera por Él, si Él no se hubiera mostrado a mi vida, si, puedo decirlo así, si Él no me hubiera llamado, porque Él nos llama a todos, y nosotros está, si abrimos la puerta, si oímos su voz, y le seguimos. Para poder ser santos nosotros, Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz, haciendo ese sacrificio vivo y eterno, y una sola vez. ¿Y para qué? Para librarnos de toda iniquidad. Entonces, hermanos, ¿cómo nos damos cuenta nosotros si amamos al Señor? Si le honramos. ¿O cómo me doy cuenta yo de que yo soy santo? Bueno, si yo, para darme cuenta si soy santo, va a haber en mí algo. Y va a haber una evidencia. ¿Por qué? Porque amamos a Jesús por medio de esa obediencia, siendo nosotros personas que nos vamos a apartar de esas cosas que a Él no le agradan. En Juan 14:15 amén, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver si amamos a Jesús? Pues que vivimos en obediencia. Y si nosotros le amamos, ¿qué hace Él? Él nos va a amar. Y si Jesús nos va a amar, también el Padre nos va a amar. Si nosotros amamos a Cristo, guardamos sus mandamientos, lo cual refleja santidad en nuestras vidas. Ahí mismo en Juan 14:21, dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Qué lindo. Entonces,
Como muestra de que vivimos en santidad, puedo decir que la mayor muestra que puede haber en nosotros, que puede decir que somos santos, es si verdaderamente amamos al Señor. ¿Por qué? Porque si nosotros amamos a Jesús, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues vamos a hacer lo que a Él no le agrada. No vamos a hacer lo que a Él no le agrada, perdón. Entonces, si el Señor nos dice, no pequéis, no erréis, no mintáis, no murmuréis, etcétera. Si nosotros obedecemos al Señor, obviamente obedecemos a sus mandamientos, dice que el que guarda sus mandamientos es porque lo amamos. Y si lo amamos, Él nos amará y también nuestro Padre nos amará. Y lo mejor de todo, que si nosotros hacemos eso, Él se va a manifestar a nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ver que hay una vida de santidad? Porque vamos a reflejar a nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que hace la obra en nosotros, no nosotros mismos. Porque nadie puede decir por sí mismo, voy a ser santo, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, si no conoce al Señor. ¿Por qué? Porque una vez que usted reconoce al Señor como su Señor Salvador, ¿qué va a hacer usted una vez que reconozca eso? Si Él hizo un sacrificio por nosotros, entonces nosotros vamos también a hacer un sacrificio por Él. Y ese sacrificio, por algo dice sacrificio, porque para nosotros, hermanos, qué tan difícil es estar en este cuerpo, en ese estuche, y no querer practicar el pecado. Es difícil, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la carne nos lleva a eso. Pero el espíritu, la mente, nuestro corazón tiene que estar conectados con el Señor. Entonces, guardar los mandamientos de Dios indica que le amamos, y si nosotros le amamos a Él, el Padre también nos amará y se manifestará en nosotros mediante una vida en santidad. Por eso damos gloria a nuestro Señor Jesucristo, porque gracias a Él día a día nosotros podemos apartarnos de las cosas que no nos agradan. Sabemos que es difícil, que no es fácil, pero yo siempre lo tengo en cuenta y en mi corazón, en mi mente, que con la ayuda de Él yo sí podré. Con la ayuda de Él podremos salir adelante, podremos obtener la santidad. Otra cosa por la cual debemos ser santos, porque pregunto, a usted que me ve por redes sociales, si usted no vive en santidad, ¿cree que pueda ver al Señor? Pues déjeme leer lo que dice la palabra. Hebreos 12:14. Dice así: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros vivamos en santidad? Porque dice que sin santidad nadie verá al Señor. Como muchas personas creen, cuando yo me muera, yo veré al Señor, estaré con Él eternamente. Pero ¿cómo ha vivido esa persona antes? ¿O cómo está viendo esa persona? Una vida desordenada, una vida a la cual el Señor no le agrada. O sea, no hay santidad, esa persona no refleja santidad. Entonces, si esa persona no refleja santidad, difícilmente verá al Señor. ¿Y por qué? Porque lo digo yo. No, la palabra de Dios lo dice. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, hermanos, es muy importante guardarnos en santidad día a día.
Se lo menciono varias veces, sé que es difícil, por más pequeño, por más mínimo que sea el error, el pensamiento, la palabra, es difícil, pero lo más importante, lo más maravilloso es que si yo digo algo, si me equivoco, sabemos que doblamos rodillas, levantamos manos y podemos decir, Señor, me equivoqué, perdón. Dios sabe que somos humanos, que fallamos, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Que confesemos nuestro pecado, nuestro error, con nuestra boca, que lo confesemos y que nos apartemos de eso. Nosotros debemos de andar en santidad para poder ver al Señor. Punto número 3, para ser santos. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué debe hacer ustedes? ¿Qué debe hacer usted para poder ser santo? Bueno, si usted quiere ser santo, tiene primero que todo reconocer a Jesucristo como su Señor, como su Salvador. ¿Por qué? Porque Él es el que nos va a ayudar a nosotros a poder apartarnos del mal, de los pecados que en este mundo hay. Entonces, en Romanos 10, de 9 al 13, de 9 al 13, perdón, en Romanos. Romanos 10. Dice así la palabra del Señor. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, aleluya, dice, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces dice que si confesamos con nuestra boca que el Señor, que Jesús es el Señor y que creyéremos en nuestro corazón, seremos salvos. Entonces, para nosotros poder vivir una vida en santidad, tenemos que reconocer a nuestro Señor Jesucristo y apartarnos de las cosas, de las obras de la carne. Dice, si creyéremos en nuestro corazón, seremos salvos. Entonces, hermanos, eso es lo que Dios quiere en nosotros, que seamos salvos, pero no que seamos salvos y ya usted reconoció a Jesucristo y usted anda para arriba y para abajo, anda de fiesta en fiesta, diciendo, ya yo confié a Jesús como mi Señor y mi Salvador, ya soy salvo, voy a tomarme una cerveza. Compañero, venga, vieras que usted vio que aquella es el otro. Qué buena está la vecina. O sea, no se trata de eso. Se trata que si yo reconocí a Jesús, si yo acepté, una vez que haga eso, ¿qué quiere el Señor? Que yo sea salvo. Pero eso, ¿qué lleva? ¿Qué conlleva eso? A que nosotros nos apartemos de las obras de la carne. Eso es lo que Dios quiere que nosotros practiquemos como sus hijos, como toda aquella persona que invoque su nombre para salvación. Hebreos 10:10. Amén. Hebreos 10:10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Aleluya. Entonces, ¿en qué voluntad
somos nosotros santificados? Pues en la que Jesús hizo en la cruz. Y lo hizo una vez y para siempre. Entonces, reconociendo nosotros que Jesús murió y que al tercer día resucitó y que el Señor lo levantó de los muertos, si creemos eso, dice que nosotros somos santificados en esa obra que el Señor hizo mediante Jesucristo. Gracias a la obra de Cristo en la cruz es que somos santificados. Por eso damos la gloria y la honra siempre a nuestro Señor Jesucristo, porque Él dio su vida, Él permitió que derramaran, que lo golpearan, que lo azotaran, que lo clavaran, hasta derramar su última gota de sangre por amor a cada uno de nosotros, pero para que nosotros seamos santificados por medio de ese sacrificio. Bueno, ya vimos que para ser santos es necesario aceptar a Jesucristo y también es necesario mirar siempre a Cristo. Colosenses 3:2. Dice así: poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. ¿Qué dice? Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Dice entonces que nosotros tenemos que poner la mirada en Cristo, no en las cosas de esta tierra, dice su palabra. ¿Y qué es poner la mirada en Cristo? Bueno, poner nuestra confianza, nuestra fe solamente en Él, dedicando, podemos decir, mayor parte de nuestro tiempo buscándole a Él, no buscando las obras de la carne, sino buscándolo a Él. ¿Por qué? Porque tenemos que poner la mirada en las cosas de arriba, porque sabemos que aquí, donde nosotros estamos en este momento, no vamos a ser eternos. Algún momento partiremos con el Señor. Por eso es que tenemos que poner la mirada en nuestro Señor Jesucristo, seguir sus pisadas, como Él anduvo, qué hizo Él, qué no hizo Él, y seguirlo, poniendo nuestra mirada en Él. ¿Por qué? Porque Él fue ejemplo para nosotros, para que algún día también el Señor nos permita ser manifiestos en gloria con Él, por medio de Jesucristo. Entonces, por eso, hermanos, es muy importante poner nuestra mirada en Jesús y no en las cosas de la tierra. Para seguir siempre en santidad es necesario poner nuestra mirada en las cosas celestiales y no en las terrenales. Ok, entonces vimos que sin santidad nadie verá al Señor y es necesario aceptar a Jesucristo y mirarlo siempre a Él. Y también es necesario permanecer siempre en Cristo. En Juan 15:4. Juan 15:4. Entonces, hermanos, es muy necesario poner nuestra mirada en Cristo y permanecer en Él. Veamos qué dice la palabra. Dice, permaneced en mí. ¿Y qué dice Cristo? Y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, ¿qué pasa si yo permanezco en Cristo?
Dice, nosotros vamos a dar fruto. ¿Y qué fruto vamos a dar nosotros? Pues un fruto de arrepentimiento. ¿Qué fruto de arrepentimiento? Arrepintiéndonos de las cosas que hacíamos. De las cosas que hacíamos y así vivir en santidad. Porque dice, porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece la vid, así tampoco vosotros no permanecéis en mí. Entonces, si nosotros no llevamos ese fruto de santidad, no podemos permanecer en Cristo. Por eso es necesario permanecer siempre en Cristo. Por eso para nosotros poder tener fruto de santidad, hermanos, es necesario poner nuestra mirada en Cristo, permanecer en Él, no apartarnos de Él, haciendo todo lo que a Él le agrada. Hermanos, eso es lo que quería compartirles. Como conclusión, quiero recordarles que para nosotros poder alcanzar la santidad es necesario guiarnos por un camino de obediencia, el cual producirá un carácter recto en nuestra forma de vivir. Porque vivir en santidad, hermanos, es un sacrificio que nosotros debemos de llevar día con día, que sea un fruto de arrepentimiento digno delante del Señor, que nosotros podamos decirle al pecado no cuando éste venga. Y si viene y fallamos, no importa. El Señor es fiel y justo para perdonarnos. Dice que si el justo 7 veces cae, el Señor 7 veces lo levantará. Entonces por eso tenemos que tener siempre la seguridad de que el Señor va a estar ahí para escuchar nuestras peticiones, nuestras oraciones o lo que sea, lo que saca en nuestro corazón. Si nosotros hoy podemos decirle, Señor, permítenos día con día vivir en santidad. ¿Ustedes creen que el Señor no va a querer que nosotros hagamos eso? Pues claro, el Señor quiere, pero ¿qué quiere Él? Que así como Él dio a su Hijo Jesús en la cruz, que Él hizo un sacrificio grande, nosotros poder también hacer ese sacrificio, porque para nosotros, hermanos, es un sacrificio grande decirle no a la carne. Entonces, eso es lo que Dios quiere, un sacrificio, y por medio de ese sacrificio nosotros santificarnos día con día. Quiero terminar con un versículo en 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1. Dice así que amados, puesto que tenemos tales promesas, dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad, ¿en qué? En el temor de Dios. Puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? Pues la venida del Señor Jesucristo, pues la vida eterna. Entonces, por medio de eso, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, que el Señor les bendiga, que el Espíritu Santo guíe su corazón a hacer lo que a Dios le agrada y apartarse día con día en santidad, guardándose para el Señor. Dios les bendiga.